La primera vez que vi a mi padrastro supe, sin entender por qué, que en esa casa mi dignidad no iba a estar a salvo. No fue algo que él dijera ni algo que hiciera frente a todos, fue su mirada, lenta y pesada, como si me desnudara por dentro. Esa noche, mientras intentaba dormir en una habitación que aún no sentía mía, jamás imaginé hasta dónde podía llegar el miedo cuando se instala en el lugar que debería llamarse hogar. Antes de continuar, quiero pedirte algo, querido espectador. Dime en los comentarios desde qué país estás viendo y escuchando mi historia, y qué hora es ahora mismo donde tú estás. Y si alguna vez pasaste por algo parecido, si cargaste silencios que pesaban más que las palabras, comparte tu historia con nosotros. Prometo leerla, porque nadie merece sentirse solo en su dolor. Mi nombre es Lucía. Hoy tengo 22 años. Nací y crecí en un barrio humilde de Valencia, en España. Cuando te hablo ahora, estoy sentada frente a una ventana pequeña, viendo cómo la luz de la tarde cae lentamente, y por primera vez en muchos años puedo respirar sin miedo. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que cada día era una prueba de resistencia, y todo comenzó el día en que crucé la puerta de la casa de mi padrastro. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años. No fue una muerte rápida ni justa, fue una enfermedad larga que nos fue robando la risa poco a poco. Después de eso, mi madre se volvió una mujer cansada, con ojeras profundas y una tristeza que se le pegó a la piel. Yo trataba de ayudarla, de no molestar, de crecer rápido para no ser una carga. Pasaron los años y ella conoció a Julián. Al principio parecía amable, atento, de esos hombres que hablan poco y sonríen lo justo. Yo quería creer que era bueno para ella, porque verla sonreír otra vez me daba esperanza. Cuando mi madre me dijo que nos mudaríamos a la casa de Julián, sentí un nudo en el estómago. No era solo dejar mi cuarto, mis paredes llenas de recuerdos, era dejar el único espacio donde aún sentía la presencia de mi padre. Pero no dije nada. Mi madre necesitaba empezar de nuevo y yo pensé que debía acompañarla, aunque por dentro algo me gritaba que tuviera cuidado. La casa era más grande, más fría. Desde el primer día sentí que no encajaba. Julián hablaba conmigo lo mínimo, pero cuando lo hacía, su mirada se quedaba un segundo de más. A veces pasaba detrás de mí y su mano rozaba mi espalda como si fuera un accidente. Yo me decía que estaba exagerando, que tal vez era mi imaginación, que no podía desconfiar así de alguien que hacía feliz a mi madre. Ese fue mi primer error, dudar de mis propios instintos. Mi madre estaba diferente. Tenía menos tiempo para mí. Estaba ocupada cocinando para él, acomodando la casa, adaptándose a su nueva vida. Yo la veía feliz y no quería ser la sombra que arruinara eso. Así que guardé silencio. Empecé a encerrarme más en mi habitación, a evitar quedarme sola en la sala si él estaba ahí. Pero en una casa compartida, huir no siempre es posible. Recuerdo una tarde en la que estaba estudiando en la mesa del comedor. Julián se sentó frente a mí, demasiado cerca. Me preguntó cosas sobre mi escuela, sobre si tenía novio. Su tono era suave, pero sus palabras me incomodaban. Cuando intenté levantarme, puso su mano sobre la mía, apretando lo suficiente para que entendiera que no era un gesto inocente. Me levanté de golpe, fingí una llamada y me encerré en el baño. Ese día lloré en silencio, mirando mi reflejo, preguntándome por qué me sentía culpable si no había hecho nada. El conflicto dentro de mí crecía cada día. Confiar o protegerme. Hablar o callar. Tenía miedo de que, si decía algo, mi madre no me creyera. Tenía miedo de romper su felicidad, de que me viera como una exagerada, como una niña problemática. Así que elegí la opción que parecía más segura, aguantar. Pero el cuerpo no sabe mentir. Empecé a tener dolores de estómago constantes, a no dormir bien. Cada ruido en la noche me ponía en alerta. A veces sentía sus pasos acercarse a mi habitación y mi corazón latía tan fuerte que pensaba que se escucharía desde fuera. Nunca entró, pero el solo hecho de esperar ese momento me estaba destruyendo. Mi madre, sin darse cuenta, se alejaba más. Julián tenía hijos de un matrimonio anterior que venían algunos fines de semana. Ella se esforzaba por ser la madrastra perfecta, por atenderlos, por demostrar que podía con todo. Yo me quedaba a un lado, invisible. Cuando intentaba hablarle, siempre estaba ocupada o cansada. Y así aprendí que incluso al lado de alguien que amas, puedes sentirte completamente sola. Una noche, mientras cenábamos, Julián hizo un comentario sobre mi cuerpo,
disfrazado de broma. Mi madre rió nerviosa. Yo sentí como algo se rompía dentro de mí. En ese instante entendí que nadie iba a salvarme si yo no hacía algo. Pero también entendí que no estaba lista para enfrentar la verdad. Me levanté de la mesa y me fui a mi cuarto. Esa noche no lloré. Me quedé mirando el techo, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y una soledad que me aplastaba el pecho. Los días siguientes fueron iguales, o tal vez peores. Él parecía disfrutar mi incomodidad. Sus comentarios, sus miradas, su presencia constante. Yo empecé a usar ropa más grande, a caminar rápido, a no mirar a nadie a los ojos. Por dentro me estaba apagando. La presión psicológica era tan fuerte que a veces pensaba que desaparecer sería más fácil que seguir soportando. Y aún así, cada mañana me levantaba, porque no sabía hacer otra cosa. Porque tenía miedo, pero también tenía una pequeña chispa dentro de mí que se negaba a morir. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero algo en mi interior me decía que esta historia no podía terminar ahí. Esa casa, que debía ser un nuevo comienzo, se estaba convirtiendo en una jaula. Y yo apenas empezaba a entender el verdadero precio de guardar silencio. Con el paso de las semanas empecé a medir el tiempo de otra manera. Ya no contaba los días por las fechas del calendario, sino por los momentos en los que la casa estaba en silencio y yo podía relajar los hombros. Aprendí a reconocer el sonido de las llaves de Julián al entrar, el crujido de las escaleras, incluso su forma de toser. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, tensándose sin permiso, como si viviera siempre al borde de una amenaza que nadie más veía. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Me repetía que no tenía pruebas, que quizá yo estaba confundiendo el miedo con la realidad. Pero había cosas que no podían ignorarse. Comentarios fuera de lugar, silencios demasiado largos, esa sensación constante de estar siendo observada incluso cuando estaba sola. Yo bajaba la mirada, caminaba rápido, ocupaba el menor espacio posible, como si así pudiera volverme invisible. Mi madre seguía sin notar nada. O tal vez no quería verlo. Llegaba cansada del trabajo, hablaba de cuentas, de planes futuros, de cómo por fin la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Yo la escuchaba en silencio, sintiéndome egoísta por pensar en mí cuando ella por fin parecía feliz. Cada vez que estaba a punto de decir algo, veía su sonrisa y las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Hubo un día en que todo se volvió más pesado. Estaba en la cocina preparando algo rápido de comer. Julián entró y cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. No dijo nada durante unos segundos que me parecieron eternos. Sentí su presencia detrás de mí, demasiado cerca. Mi respiración se aceleró. Cuando por fin habló, fue para decir algo trivial, pero su tono me heló la sangre. Salí de la cocina con una excusa torpe, el corazón golpeándome el pecho. Me encerré en mi habitación y temblé durante minutos que parecieron horas. Ese fue el momento en que entendí que el problema no iba a desaparecer solo. Pero también entendí que estaba atrapada. No tenía a dónde ir. No tenía dinero, ni familiares cercanos, ni el valor suficiente para enfrentar a mi madre con algo que ni siquiera sabía cómo explicar. ¿Cómo se le dice a la persona que amas que el hombre con el que duerme te da miedo? Empecé a aislarme más. Dejé de salir con amigas, de contestar mensajes. En el instituto mis notas bajaron y los profesores me preguntaban si pasaba algo. Yo sonreía y decía que estaba cansada. Por dentro, mi cabeza era un ruido constante. Pensamientos que se repetían, escenarios que me aterraban, una ansiedad que me apretaba el pecho y no me dejaba respirar bien. Mi madre, sin querer, reforzaba ese aislamiento. Cuando yo intentaba hablar con ella, Julián siempre estaba cerca. O ella estaba ocupada con él, escuchándolo, atendiéndolo. Yo me sentía una invitada en mi propia vida. Una noche reuní valor y le dije que no me sentía cómoda en la casa. No mencioné nombres, no expliqué detalles. Ella me miró sorprendida y me dijo que tenía que adaptarme, que Julián era ahora parte de nuestra familia y que debía confiar. Esa palabra, confiar, me cayó como un golpe. La lucha dentro de mí se volvió más intensa. Por un lado, quería creer que todo podía mejorar, que exageraba. Por otro, cada célula de mi cuerpo me gritaba que me protegiera. Empecé a poner seguros imaginarios, dejar la puerta cerrada, avisar siempre dónde estaba, no quedarme sola. Vivía en alerta constante. Dormía poco y mal.
Soñaba que corría sin poder avanzar, que gritaba sin que nadie me escuchara. El estrés empezó a notarse en mi cuerpo. Perdí peso, se me caía el cabello, tenía dolores de cabeza constantes. A veces me miraba al espejo y no me reconocía. Ya no era la chica que reía con facilidad, que soñaba con viajar y estudiar. Era una versión apagada de mí misma, sobreviviendo día a día. Hubo una discusión entre mi madre y Julián una noche. Gritos, puertas que se cerraban con fuerza. Yo escuchaba desde mi habitación, abrazando una almohada. Por un momento pensé que todo iba a terminar, que tal vez ella se daría cuenta de que algo no estaba bien. Pero al día siguiente todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Esa normalidad forzada fue lo que más me dolió. Empecé a escribir en un cuaderno que escondía bajo el colchón. Ahí volcaba todo lo que no podía decir. Miedo, rabia, confusión. Escribir se convirtió en mi único refugio. Era la única forma de sentir que no me estaba volviendo loca, que lo que sentía tenía un motivo. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré una foto vieja de mi padre. Me senté en el suelo y lloré como no lo había hecho en años. Pensé en lo diferente que habría sido todo si él estuviera ahí. Me sentí pequeña, indefensa. Pero también sentí algo más, una determinación silenciosa. No podía seguir así para siempre. Esa noche tomé una decisión, aunque no sabía exactamente cómo llevarla a cabo. Empecé a buscar información en secreto, a pensar en salidas, en personas que podrían ayudarme. Todavía tenía miedo, mucho miedo, pero por primera vez en mucho tiempo, también tenía una idea clara, merecía sentirme segura. Mientras tanto, seguía actuando como si nada pasara. Sonreía en la mesa, respondía con monosílabos, evitaba conflictos. Era una doble vida agotadora. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Ya no era solo resistencia, era preparación. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esa casa, ese ambiente cargado, esa sensación constante de peligro invisible. Lo único que sabía era que el silencio me estaba haciendo daño, y que tarde o temprano tendría que romperlo, aunque eso significara perderlo todo. El día que entendí que mi silencio estaba empezando a costarme la vida fue una mañana cualquiera. Me desperté con el cuerpo rígido, la mandíbula apretada y una presión en el pecho que no se iba ni respirando hondo. Me miré las manos y noté que temblaban. No había pasado nada nuevo esa noche, y aún así me sentía peor que nunca. Fue entonces cuando comprendí que el miedo no necesita hechos recientes para crecer, se alimenta de la espera, de la incertidumbre, de la sensación constante de peligro. Mi madre estaba en la cocina, hablándole a Julián con un tono dulce que ya no usaba conmigo. Yo desayuné rápido, sin mirarlos demasiado. Sentía que, si lo hacía, algo dentro de mí iba a estallar. En el camino al instituto, el ruido de la calle me pareció lejano, como si yo caminara dentro de una burbuja. En clase no podía concentrarme. Las palabras del profesor se mezclaban con mis pensamientos, con recuerdos que no quería tener, con imágenes que mi mente repetía sin permiso. Ese día me llamaron a la orientación escolar. La psicóloga me miró con atención y me preguntó si estaba bien. Fue una pregunta sencilla, pero sentí que me atravesaba. Estuve a punto de decirle la verdad. La boca se me abrió, los ojos se me llenaron de lágrimas, pero algo me detuvo. El miedo a que todo se hiciera real si lo decía en voz alta. Así que negué con la cabeza y dije que solo estaba estresada. Ella no pareció convencida, pero me dejó ir. Volver a casa se sentía cada vez más pesado. A veces me quedaba sentada en un banco, alargando el camino, buscando excusas para no cruzar esa puerta. Cuando finalmente entraba, mi cuerpo se ponía en alerta automática. Julián parecía notar mi incomodidad y, de alguna manera, eso lo hacía sentirse más poderoso. No necesitaba tocarme ni decir nada explícito, bastaba con su presencia, con su cercanía calculada, con esa forma de invadir el espacio. Una tarde mi madre me pidió que me quedara sola con él mientras ella salía a hacer unas compras rápidas. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Intenté decir que no me sentía bien, pero ella insistió. Es solo un rato, dijo. Asentí, porque no sabía cómo negarme sin levantar sospechas. En cuanto la puerta se cerró, el silencio se volvió espeso. Me refugié en mi habitación, cerré con llave y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. Escuchaba sus pasos por la casa y cada sonido me hacía saltar.
No pasó nada ese día, y aún así fue una de las experiencias más aterradoras. Porque entendí que vivía con un miedo que ya no dependía de acciones concretas, sino de la posibilidad constante. Esa noche, cuando mi madre volvió, me preguntó por qué estaba tan callada. Quise gritarle la verdad, sacarla toda de golpe, pero solo pude decir que estaba cansada. Ella suspiró y me dijo que últimamente estaba muy distante, que debía esforzarme más por ser parte de la familia. Esa palabra, familia, me dolió. Porque yo ya no me sentía parte de nada. Me sentía una carga, un estorbo, alguien que debía adaptarse sin molestar. Empecé a pensar seriamente en irme. Busqué trabajos pequeños, miré anuncios de habitaciones compartidas, aunque sabía que no tenía dinero suficiente. Cada plan parecía imposible, pero me aferraba a ellos como a un salvavidas. El desgaste psicológico era evidente. Tenía ataques de ansiedad, me faltaba el aire, me mareaba. A veces me escondía en el baño para llorar en silencio. Otras veces me quedaba mirando la pared durante largos minutos, sin pensar en nada, solo tratando de existir sin sentir. Me odiaba por sentir miedo, por no ser más valiente, por no protegerme mejor. Hubo una noche en la que Julián discutió fuerte con mi madre. Escuché cómo ella lloraba, cómo él levantaba la voz. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque, por un momento, él no era el hombre tranquilo y correcto que todos veían. Terror porque, aún así, ella no se iba. Al día siguiente, se comportaron como si nada hubiera pasado. Mi madre me pidió que no fuera dura con él, que todos cometemos errores. Yo asentí, sintiendo que algo se rompía definitivamente entre nosotras. Esa distancia con mi madre fue lo que más me destruyó. No solo estaba lidiando con el miedo, sino con la sensación de abandono. La mujer que debía protegerme estaba demasiado ocupada tratando de sostener su nueva vida. Yo no la odiaba, la entendía. Pero esa comprensión no aliviaba el dolor. Una madrugada tuve un ataque de pánico tan fuerte que pensé que iba a morir. Me faltaba el aire, el corazón me latía descontrolado, las manos se me entumecieron. Me senté en el suelo de mi habitación, tratando de no hacer ruido. En ese momento supe que ya no podía seguir así. Que, si me quedaba, algo dentro de mí iba a romperse para siempre. Al día siguiente falté al instituto y me quedé en casa sola. Me senté frente al cuaderno escondido y escribí todo, sin censura. No fue un texto bonito ni ordenado, fue un desahogo desesperado. Al terminar, me sentí agotada, pero también un poco más clara. Tenía que buscar ayuda, aunque no supiera aún cómo. Pensé en hablar con una tía lejana, en volver a la psicóloga del instituto, en cualquier adulto que pudiera escucharme sin juzgarme. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba solo. Ahora venía acompañado de una necesidad urgente de salir de esa situación. Esa noche, mientras me acostaba, escuché pasos acercándose a mi habitación. Mi cuerpo se tensó por completo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El silencio fue insoportable. Después, se alejaron. Me quedé despierta hasta que amaneció, con lágrimas silenciosas cayendo sobre la almohada. Cuando salió el sol, supe que estaba al límite. Ya no era solo una cuestión de incomodidad o tristeza. Era una cuestión de supervivencia. Y aunque todavía no sabía cómo, ni a qué costo, entendí que el siguiente paso que diera iba a cambiar mi vida para siempre. Esa mañana no dormí. Me levanté cuando aún estaba oscuro y me senté en la cama, abrazando mis piernas, escuchando cómo la casa despertaba poco a poco. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente extrañamente clara, como si después de tanto tiempo de confusión algo por fin se hubiera ordenado dentro de mí. Ya no podía seguir esperando a que algo cambiara solo. Entendí que nadie iba a tocar mi puerta para rescatarme, y que, aunque me aterraba, tenía que ser yo quien diera el primer paso. Cuando mi madre salió para ir al trabajo, sentí un vacío extraño. La vi despedirse de Julián con un beso rápido y luego mirarme a mí, preguntándome si estaba bien. Asentí, como siempre. Pero esa vez su mirada se quedó un segundo más, como si percibiera que algo estaba a punto de romperse. No dijo nada y se fue. En cuanto la puerta se cerró, me encerré en mi habitación y respiré hondo. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que Julián se moviera por la casa. Tomé el cuaderno escondido bajo el colchón. Lo miré durante unos segundos y luego lo guardé en mi mochila. Era la prueba de mi verdad, aunque nadie más la hubiera leído.
Me cambié de ropa con manos temblorosas y salí sin hacer ruido. Cuando crucé la puerta, sentí un miedo profundo, pero también una sensación nueva, algo parecido a la libertad. Caminé sin mirar atrás, con el corazón acelerado, sin saber exactamente a dónde iba, solo sabiendo que no podía quedarme. Fui directamente al instituto, aunque no tenía clases. Pedí hablar con la psicóloga. Cuando entré a su despacho y cerró la puerta, algo dentro de mí se quebró. No pude sostener la mirada. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con llanto, con vergüenza, con culpa. Le conté todo. No entré en detalles gráficos, no hacía falta. Mi miedo, mi angustia, mis noches sin dormir decían lo suficiente. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin dudar de mí. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me creyó. Ese mismo día se activó una cadena de decisiones que yo sola nunca habría podido tomar. Llamaron a servicios sociales. Me explicaron opciones, me hablaron con calma. Yo asentía, todavía en shock, sintiendo que mi vida se estaba saliendo del camino que conocía. Cuando me preguntaron si quería volver a casa esa noche, dije que no y al decirlo, sentí una mezcla de terror y alivio tan intensa que tuve que sentarme. No vi a Julián ese día. Tampoco esa semana. Me alojaron temporalmente en un lugar seguro. Era una habitación pequeña, con paredes blancas y una cama sencilla, pero por primera vez en años dormí sin sobresaltos. Lloré mucho esas primeras noches. No solo por el miedo vivido, sino por la pérdida de lo que creí que era una familia. Me dolía pensar en mi madre, imaginar su confusión, su dolor. Pero también entendía algo que antes no podía aceptar: protegerme no me hacía una mala hija. Mi madre me llamó varios días después. Su voz sonaba rota. Me preguntó por qué no le había dicho nada antes. Yo lloré en silencio mientras le escuchaba. No supe cómo explicarle que a veces el amor también puede cegar, que yo tenía miedo de perderla, de no ser creída. No fue una conversación fácil. Hubo silencios largos, palabras torpes, disculpas que llegaban tarde. Pero fue real. Y eso ya era algo. El proceso fue lento y doloroso. Hubo citas, preguntas, momentos en los que quise echarme atrás y fingir que nada había pasado. Hubo días en los que me sentí culpable, como si hubiera destruido la vida de todos. Pero con el tiempo empecé a entender que yo no había causado nada. Solo había sobrevivido. No volví a vivir con mi madre. Nuestra relación cambió para siempre, pero no desapareció. Aún estamos reconstruyendo algo nuevo, algo más honesto, aunque a veces duela. Ella tomó decisiones difíciles. Yo aprendí a poner límites, aunque me temblara la voz. Hoy no vivo en esa casa. Estudio y trabajo a medio tiempo. No todo es perfecto. Todavía tengo días malos, noches en las que el pasado vuelve sin avisar. El miedo no desaparece del todo, pero ya no manda sobre mí. Ahora sé reconocerlo, enfrentarlo, pedir ayuda cuando lo necesito. Si me preguntas si soy feliz, te diría que estoy en camino. Y eso ya es mucho más de lo que alguna vez creí posible. He aprendido que la seguridad no es un lujo, es un derecho. Que el silencio puede ser una cárcel. Y que hablar, aunque duela, puede salvarte la vida. Hoy puedo sentarme frente a esta ventana y contar mi historia sin bajar la mirada. No para dar lástima, sino para que alguien, en algún lugar, sepa que no está solo. Si tú que me escuchas sientes ese miedo constante, esa incomodidad que no sabes explicar, por favor, confía en ti. Tu intuición no miente. Tu dolor importa. Esta fue mi historia. No terminó de la manera que soñé cuando era niña, pero terminó de la manera en que necesitaba para seguir viviendo. Y por primera vez, después de tanto tiempo, puedo decirlo con honestidad: estoy a salvo.